Nada, agarré. Ni servilleta ni agua. Ni servilleta ni agua.
Es alergia, no es coronavirus. A tomar tecito de uva. Baruch atá. Que el Señor les multiplique a todos sus oraciones. Sus peticiones sean contestadas. Elohim Gadol, Dios es grande.
Tate, ministro, es decir, papá. Baruch Atah. Siempre le doy el tiempo que se vayan uniendo otros, porque si no a medio camino se quedan sin oír. Hay una experiencia
este día estamos esperando que se involucren otros. Que señalan este día es un día en Israel que lo ocupan para ayunar y para pedir misericordia. En el calendario hebreo, hoy es el 9 de Av, del mes de Av. Algo bien peculiar para un día como hoy, voy a hablar algo de historia. Este es el Salmo 121. Un día como hoy, las mayores tragedias del pueblo judío peculiarmente se dieron en un día como hoy, el 9 de Av. El cumplimiento de la profecía se dio en un día como hoy, 9 de Av. Tal vez algunos no sepan mucho de esto, porque no están conectados con el pueblo. A algunos tampoco les importa realmente. La mayoría no quiere estudiar, no quiere entrar en el conocimiento, y es necesario aprender a estudiar, porque muchas herejías destructoras y contradictorias se meterán entre el pueblo. Que Dios sane a los que están enfermos, provea al que necesita provisión material, conforte a las familias que están en luto, ayude a los que están muriendo, ayude a las naciones en su economía, y en este colapso económico el Señor sostenga a sus hijos. Una generación se está yendo de ministros
Fíjense que hay algo peculiar en esta fecha, que para los entendidos, el 9 del mes de Ab, fue la destrucción de parte de los babilónicos del primer templo hecho por Salomón, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, mató a muchos judíos y dispersó a miles y millones casi. Sucedió una tragedia para el pueblo de Israel. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y qué tremendo que el 9 de Ad, un día como hoy, fue destruido ese primer templo. Cinco de las tragedias del pueblo de Israel sucedieron en una fecha como hoy. Empezó todo desde el tiempo de Moisés, cuando los 12 espías que enviaron a ver la tierra de Israel, cuando llegaron a Hebrón, 10 de esos espías llegaron dando mal informe, diciendo que había gigantes y que los iban a comer, como solo Josué y Caleb dieron un informe diferente. Esa fecha sucedió el 9 de Ab. Desde entonces, por incredulidad, Israel pasó 40 años en el desierto. Cuando Nabucodonosor destruyeron el primer templo, 100,000 judíos fueron masacrados, asesinados, y millones fueron exiliados, casi por el año 600 antes de esta era. Luego, de santa casualidad también, el 9 de Ab, en el año 70 de esta era, el general Tito destruyó el segundo templo, y en la misma fecha, el 9 de Ab, casi 2 millones de judíos murieron en esa fecha. Y más de 1 millón fueron exiliados por casi 1900 años. Fueron enviados a todo el mundo, dispersos, las 10 tribus. Las tribus se habían perdido ya en el tiempo de Asiria. Luego hubo una revuelta de un líder llamado Bar Kokhba en el año 130 y algo. Adriano era el emperador y había quedado una ciudad judía, y en el mismo 9 de Ab la destruyó. Mató a más de 100,000 judíos otra vez. Y el área del templo antiguo, hubo un general llamado Tumus Rufus. Jerusalén fue construida como una ciudad pagana, con ídolos y todo, y le llamaron a Elia Capitolina, para borrar todo el nombre de Jerusalén, y se le prohibió a los judíos entrar ahí. Las mismas desgracias sucedieron siempre en el 9 de Ab. Este es un día de luto, por eso es que se ora ahora. Pero fíjense ustedes que qué casualidad que los imperios mundiales profetizados en Daniel, el babilónico, el medo-persa, el griego, macedónico y Roma, con su cultura greco-latina, greco-romana, el primer imperio destruyó el primer templo, y el cuarto imperio destruyó el segundo. Ahora, el templo siempre ha estado como una parte profética de los eventos. Algunos creyentes pues no están de acuerdo, pero va a construirse un templo. Según la profecía, tendrá que construirse otro templo, y va a haber una gran apostasía. Y el último imperio mundial del anticristo, dice Pablo, que se hará sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Y el Señor ha
guardado Israel este tiempo para que crean que Dios no es hombre. Entonces, cuando un hombre diga que es Dios, en ese momento los ojos se les serán abiertos, que un falso Mesías y un antimesías saldrá a luz. Israel es el único pueblo en el mundo entero que si construyera un templo en este momento hubiera una guerra mundial. Miren, los cristianos construyen templos, los musulmanes, todos construyen templos. Solo a Israel no se le permite construir un templo. Y algunos predicadores se enojan porque va a suceder eso. Mire, si ha de suceder, va a suceder porque la profecía debe de cumplirse. En Malaquías dice: el Señor vendrá a su templo. Volverá a ser purificado el templo después de la profanación. En Apocalipsis 11 dice que los dos olivos serán dados como testigos, y habla del atrio y del lugar santo de un templo. También Yeshua dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, huid a los montes. Le dijo que iban a ver profanado el lugar santo, y Pablo lo recalca, que se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como en el tiempo de los macabeos, que Antíoco Epífanes profanó el santuario por 3 años y medio, quitó el continuo sacrificio. De la misma manera, los macabeos se levantaron y purificaron el templo, y nació la fiesta de Hanukkah, que era la fiesta de la dedicación del templo, que Yeshua, por cierto, estuvo en esa fiesta, San Juan 10:22. Lo tremendo es que el templo está relacionado con los eventos proféticos. La destrucción del primer templo estaba relacionado con el primer imperio mundial, y el segundo templo con el cuarto imperio mundial. Y Daniel lo profetizó: un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad del santuario. Pero después se sigue hablando de otro templo, y Ezequiel menciona las medidas de ese templo. Digamos que sea un templo literal. Algunos creyentes pues ya saben que el templo es la iglesia, la esposa. Pero un templo físico va a tener que ser construido, proféticamente hablando. Nos guste a nosotros o no nos guste. Tal vez ni estemos en ese tiempo. Pero cuando empiecen, si hacen eso, tiene que ser hecho en el mismo lugar, en la planicie del templo. Pero en este momento se encuentra la mezquita del Domo de la Roca y la mezquita de Omar. 2 mezquitas que los musulmanes creen que es el tercer lugar más santo del Islam. Por eso que reclaman a Jerusalén, los palestinos, como su capital, a Israel también como su capital. Pero imagínense que los pleitos religiosos en el mundo, hay miles y millones de catedrales, quizás miles y miles de catedrales, templos y mezquitas. Y los evangélicos tienen miles, pero solo Israel no tiene un templo. Y si lo construyeron, hubiera una guerra mundial. Habrá un gran nivel de apostasía, porque tiene que venir la apostasía. La escritura va a cumplirse. Todo lo que está escrito se va a cumplir, con nuestra aprobación o sin nuestra aprobación. No cabemos ahí en las opiniones. Los materiales del tercer templo están construidos, están ya hechos, los tienen guardados ya, hasta el oro y todo, hasta están preparando levitas. Algunos dirán: pero hermano, pero que estamos bajo gracia, no bajo ley. Amados, lo que está escrito va a cumplirse. Sabemos que estamos en un nuevo pacto nosotros, pero la palabra como está escrita va a cumplirse. No faltará ni una tilde ni una jota hasta que todo sea cumplido. Imagínese usted que hasta los espías en el 9 de Ad, la rebelión de Bar Kokhba, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo fue en el 9 de Ad, un día como hoy. El último bastión judío de la ciudad judía en Israel, en el tiempo de Adriano,
y grandes matanzas que hubieron del pueblo y la dispersión. Pero sucedieron cosas también en estos 2000 años, en esa misma fecha. No solo estos acontecimientos bíblicos que les estoy contando. ¿Sabían ustedes que en la Santa Inquisición Española, en 1492, en la misma fecha que estaba descubriendo América por Colón, los reyes católicos de España dieron un edicto que todos los judíos salieran de España? Y después de la destrucción del templo, España fue la segunda patria para Israel. Se dice en hebreo Sefará. Y el 9 de Ab, en el mismo día de la destrucción del templo, fue el decreto de la Santa Inquisición que los judíos fueran expulsados de España. Ya demasiada casualidad esta fecha. Por eso que se ayuna este día para pedir misericordia, para que no hayan más desgracias. También la Primera Guerra Mundial estalló en una fecha como hoy, en el calendario hebreo. En 1914. Cuando los judíos fueron dispersados de Varsovia, del gueto de Varsovia, en Polonia, fue el 9 de Ab también. Y lo llevaron a Treblinka, a uno de los campos de concentración. La Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron masacrados en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos fueron asesinados por la maldita maquinaria nazi. Si Israel hubiera estado hoy, le hubiera declarado la guerra. Yo sé que los primeros creyentes fueron preparados para ser corderos. Los judíos y los creyentes en Yeshua fueron asesinados en los campos de concentración, y también desde los inicios de hace 1900 años, 2000 años, los romanos mataban a los hermanos en circos. 10 emperadores romanos persiguieron a los creyentes. Mataban los creyentes en Yeshua y a toda la casa de Israel. Algunos dicen, les pasó eso porque negaron a Cristo. Mire, lo que está escrito tiene que cumplirse. Usted no es nadie para hablar en mal de la tierra ni de la casa. Yo quiero recordarles que la Iglesia Apostólica por 300 años fue asesinada. Y no habían hecho nada malo para esto. Habían recibido al Cristo también. No podemos decir que por eso les cayó la prueba. Una gran persecución. 10 imperios romanos persiguieron a la iglesia, o a la Cajal naciente, hasta que Constantino se mezcló y hizo el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, nació el catolicismo romano, profanó el santuario. Yo conozco el arco de Tito en Italia. Tito mandó a hacer un surrelieve donde sale con el menorá, con la menorá, celebrando con los soldados romanos que habían llevado el candelabro del templo. Y la desgracia para este pueblo cayó, y fueron perseguidos y asesinados. Le echaron la culpa de la peste negra, los echaron de diferentes países perseguidos de Europa. Vivieron en el mundo árabe, comunidades en Irán, en la India, en Egipto. En Egipto hasta construyeron un templo. El judaísmo tomó fuerza. Y el cristianismo, que no era cristianismo tampoco, se fue disperso y perseguido y asesinado. Solo en las catacumbas de Roma dicen que encontraron más de 7 millones de muertos. El pueblo era preparado para ser cordero.
Pero el Israel de hoy nos está enseñando que no hay que dejarse matar tampoco. Falta la persecución del anticristo, que dice que perseguirá a los santos. Algunos dicen que los santos esos son judíos. Bueno, la misma doctrina, lo malo para Israel y lo bueno para la iglesia. Daniel dice que persiguió a los santos y los vencía. En Apocalipsis 13 dice que perseguirá a los santos y los vence. Habrá martirio y no podemos borrar la escritura. Después de eso los santos recibirán el reino y reinarán eternamente y para siempre. Ahora me encontré con un señor por ahí en el internet diciendo que no habrá un reino milenial, que no va a haber reino en la tierra, que todo eso es mentira, aunque hayan versículos de la escritura, pues lo borran para poner su doctrina. Y va a haber una gran falsedad en el fin de los días, un gran engaño, una gran apostasía, y el anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Vendrá la apostasía, la desviación de la verdadera fe, y habrá gran persecución. Y la tecnología, como la vemos hoy en su máximo desarrollo, también va a ser usada para persecución. Desde los celulares van a controlar desde los satélites a los grupos de personas. Va a haber persecución, se va a poner serio. Pero vuelve a aparecer el templo otra vez. El arca del pacto se perdió, entre comillas. Pero Apocalipsis 11 dice que aparece en el cielo un arca, el arca otra vez. Si se descubriera el arca y se empieza a construir el templo, prepárense, porque esa es una señal inequívoca que el fin está más cerca. Lo mismo que fue, lo mismo que será. Va a haber un gran antisemitismo, una persecución judaica en todo el mundo, y los va a forzar a regresar a su casa. Volverán a Israel, porque el que paseó a Israel lo reunirá, como el pastor a su rebaño. Cierta persona me dijo un día que Israel no es el reloj profético de Dios, sino la iglesia. Y yo le digo, pero no está en la Biblia, nunca dice en la Biblia de un reloj profético, ni de Israel ni de la iglesia. O sea, la profecía se va a cumplir porque está escrita. Y para demostrar también que Dios es Dios. Y también para que la Biblia sea verdad. Porque si no se cumple, mentira. Es un libro más, nada más obsoleto. Pero si se cumple, no es una letra muerta. De toda la palabra profética tendrá que cumplirse. ¿Cuándo vendrá el Señor? En el día en que la profecía se haya cumplido. Antes de su venida se cumplieron profecías. Y antes de su segunda venida también se están cumpliendo las profecías. Habrán burladores que se negarán y blasfemarán de la profecía y negarán la eficacia y se burlarán algunos. Cada quien querrá establecer su doctrina forzadamente. Un día como hoy hay un luto nacional en Israel. Hay una pandemia en Israel, crecida también. Una pandemia mundial. La peste bubónica ha resurgido en Mongolia. Hay plagas de langostas. Hay señales del sol, la luna y las estrellas. Hay guerras y rumores de guerra. Simultáneamente se están cumpliendo todas las cosas. Y no digo que sea el fin todavía, sino que esto es un principio del principio de dolores. Habrá hambres, terremotos, huracanes y pestilencia. E Israel, como nación, volverá a casa. Volverá a la casa otra vez. Increíblemente, hace unos cuantos años, judíos etíopes, descendientes del rey Salomón con la reina de Saba, regresaron en una operación llamada Islomo, fueron sacados de Etiopía.
Hace poco, parte de la tribu de Manasés, que se creía extinta también, ha regresado desde la India. Judíos de Rusia, de Estados Unidos y de América Latina y de varias partes de Europa regresan a casa, porque el que esparció a Israel los va a reunir. La señal inequívoca de que Él vendrá será cuando las cosas todas estén restauradas. Y restaurar no es hacer algo nuevo, no volver al origen. La ciencia aumentará, una nueva generación va a resurgir, muchos santos van a partir antes como primicias, y me fascina, no sé si uso bien la palabra, me emociona el libro santo a mí. Porque el Señor dijo, todo lo que yo hago lo digo primero. Los estudiantes de la profecía, los que estudiamos la voz profética y la historia, sabemos que la historia y la profecía tienen un paralelo. El principio es igual que el fin. El primero es lo mismo que el fin. Yo soy el primero y el último, dice Isaías. Eso lo toman en el Apocalipsis y Yeshua. Soy el principio y el fin. Es el origen, tiempo. Soy el primero y el último, son personas. Soy la Aleph y la Tau, es un idioma. Y inequívocamente, cuando se fundó el Estado judío, en el 14 de mayo de 1948, la declaración de independencia del Estado israelí, sucedió algo milagrosamente. Unos meses antes de eso, se dio la resolución de las Naciones Unidas para hacer un Estado árabe y uno judío. Pero también se encontraron los rollos de los manuscritos antiguos del Mar Muerto. Al nomás llegar a la tierra de Israel y recogerlo, también se dio la Biblia de regreso. Y hemos estado estudiando la Biblia en hebreo igual que 2000 años. Pero sucedió algo. El hebreo ya casi era una lengua muerta que casi no se usaba. En partes de Europa se hablaba ladino, judeo español, y también el yiddish, otro dialecto. Y había un dialecto árabe también, hebreo con otro idioma, y se hablaba arameo, pero el hebreo se había perdido. Todos los judíos tuvieron que volver a estudiar hebreo. El padre del hebreo moderno se llama Eliezer Ben Yehuda, que hay una calle en Jerusalén de memoria para él, con sus raíces, con un trasfondo sefardí arameo. Israel es el único pueblo que revivió una lengua muerta. Cuando el Señor dice, yo soy la Aleph y la Tau, eso aparece en Génesis 1. En el libro de Bereshit 1 dice, Bereshit bara, Elohim be Hashamaim be Ares. Ahí aparece la palabra Et, que es la primera letra y la última del hebreo. Y ese versículo lo está citando el Señor. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara, Elohim be Et Hashamaim be Et Ares. Y ahí aparece dos veces la palabra Aleph y Tau. Aleph y Tau. Y él dice, yo soy la Aleph y la Tau. No Alfa y Omega. Esa es una traducción a posterior. Que en griego no significa nada. Pero en hebreo la palabra Aleph y Tau significa Et, que significa la aseveración del Señor cuando hace algo. Aparece como una aseveración. Las traducciones no lo tradujeron bien. O sea, no lo tradujeron, solo dicen al principio que lo dio los cielos y la tierra. En inglés, en español y en todo. Y en griego que lo tergiversaron. Pusieron a Zeus que creó los cielos y la tierra. Pero en hebreo se volvió a revivir. Y todos los judíos dispersos de toda Europa y de todo el mundo tuvieron que aprender hebreo. Hasta yo tuve el privilegio de una maestra judía me enseñara las bases del hebraico. De Nazaret era. Su marido era sobreviviente de los campos de concentración. Bueno, en memoria de ellos. Dios los envió desde Nazaret. Ahí en Nazaret. Qué privilegio. Me acordaba del Mashiach yo. Cuando vemos el cumplimiento de la profecía, la Biblia habla de trompetas, de sellos y de copas. La profecía va a irse cumpliendo gradualmente hasta que venga el reino, se pase la tribulación, venga el reino, luego sea el juicio del trono blanco,
y el día del juicio. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva según sus promesas. Su cuerpo ha llegado a la estatura. Un último movimiento del Espíritu, derramaré mi Espíritu en los últimos tiempos, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, darán señales en el sol, la luna y en las estrellas. También Joel profetiza de un ejército de ministros que se levantará, y en Apocalipsis le llama las primicias también, y aparece un número simbólico de 144.000. Los números son simbólicos en la mayoría de veces en la Escritura, no son literales, como los 2 olivos, tampoco, no lo dice 2 olivos, se dice 2 candeleros, 2 testigos, 2 profetas, 2 lámparas, 2 candelabros, 2 ramas de olivo, 2 ungidos. Y todo eso aparece en 2 pueblos continuamente. Hay 2 olivos que no solamente aparecen en Apocalipsis 11, sino en Romanos 11, que dice que el olivo real, la raíz del olivo es Yeshua, y la raíz del olivo real es Israel, y los gentiles convertidos son el olivo silvestre. De 2 olivos hace un solo pueblo. También habla de testigos, de candeleros, que en todo necesita aceite para eso. Va a haber contaminación en el agua, va a haber una guerra biológica. Dice que habrá langostas que tendrán poder, como los escorpiones de la tierra, atormentarán a los hombres con químicos. Habla que se abriría el pozo del abismo, saldría humo del pozo, del petróleo, contaminaría el aire, iba a haber, la hierba verde se quemaría, quemas forestales, que el calentamiento global se daría, el sol quemará a los hombres, y habrá gran calor, y dice, por eso el Señor al final dice, no habrá gran calor. Hasta los carros se profetizaron, que los carros correrían a manera de relámpago. La ciencia aumentará. Antes de los días de Noé había una tecnología desarrollada. Después esa generación perdió, se murió, fue destruida. Nacieron los abismos, se rompieron los abismos, quiero decir. Nacieron los continentes, se separaron, murieron los animales. Se hicieron las grietas, las placas tectónicas en el mundo. Porque no solo llovió, se abrió primero las fuentes del abismo. Y las aguas del segundo día descendieron sobre la tierra. Por eso hay más agua. Y otra gran parte de agua está congelada en los polos. Cuando se descongelen los polos, subirá el nivel del agua. Habrá grandes huracanes, dice Apocalipsis, el libro de Lucas 21. Habrá bramidos del mar y de las olas. Y habrá confusión en la gente a causa del bramido del mar y de las olas. Y habrá grandes maremotos y terremotos, y tsunamis y huracanes de categorías elevadas, nunca vistos. Y habrá muchas señales en la tierra y en el cielo. No solo hambres y pestes, terremotos, colapsos económicos. Pero aún no será el fin. Pero nos acercamos. No sabemos cuánto tiempo viviremos nosotros en esta tierra. No sé cuántos años nos va a dar el Señor. Pero antes que eso suceda, debemos de preparar un nuevo ejército, un nuevo ministerio. Tiene que levantarse con conocimiento de la Escritura para confrontar las mentiras que se darán. La herejía se va a meter encubiertamente. Acabo de oír unos ministros por ahí que les di una porción de la Escritura y no solo la contradijeron, sino que tratan de borrarla casi por establecer lo de ellos. Entonces, cuando vemos todo este montón de cositas, plagas, muerte de animales, se morirán los peces, terremotos, los gobiernos totalitarios en el mundo, las Naciones Unidas, nos están quitando los derechos en nombre de una pandemia. En el final habrá un gobierno totalitario, tipo comunismo, son los que más agresivos, tipo hitleriano. No era nada Stalin, ni Mao, ni Mussolini, ni Franco, ni Hitler.
ni la militarización, ni los grupos militares en América Latina, quitando los derechos fundamentales de las personas. Todo esto es un inicio. Y los grandes millonarios no les importa a la mayoría de la población, les importa su riqueza. Por eso vendrán a juicio, dice la Escritura. Aullad ricos por las miserias que os vendrán. Vuestro dinero se va a empobrecer, se va a enmohecer. Porque le han quitado el sueldo al trabajador, dice Santiago. Y continuamente la Escritura habla de todos esos temas. Pero, oh, amados, tened paciencia hasta la venida del Señor. Yo sé que en medio de todas estas angustias y tribulaciones van a ser la luz. Yo quiero decirles algo, porque Israel está recordando la angustia de cómo su pueblo, como el pueblo del libro, fue perseguido en estos 2000 años, cómo fue masacrado y asesinado. 1,5 millones de niños murieron en los campos de concentración. Hay un museo en Israel llamado Yad Vashem y otro museo en otras partes del mundo que recuerda la memoria de los 6 millones de judíos asesinados sistemáticamente. Y cómo las fiestas se cumplen proféticamente. Y vemos cómo los tiempos bíblicos aparecen en nuestros días. El hombre está en las estrellas viajando. Tienen armas químicas y nucleares y biológicas para destruir la tierra muchas veces, si quisieran. Los hombres tienen armas, peor que esta pandemia. Hay armas nucleares. Irán quiere preparar su armita. La India es un gobierno con armas nucleares. Pakistán, Estados Unidos y Rusia, Inglaterra, la Unión Europea, todos tienen armas. Japón, China, para destruirse a sí mismo. Va a haber un holocausto nuclear, aunque usted no lo crea. En el libro de Zacarías muestra los efectos de una radiación. Así como se va a poner todo negro, como cuando los apóstoles iban en la barca ellos solos, dice que el viento les era contrario y remaban con fatiga y habían pasado toda la noche navegando en el lago de Galilea. Cuando el Señor los vio de lejos, no sé cómo los vio, pero los vio, dice, y empezó a caminar sobre las aguas. Yo te quiero decir una cosa, que cuando estaba todo oscuro, era la cuarta vigilia. Cuando el Señor llegó caminando a las aguas, sobre las aguas, era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. Era la hora más oscura de toda la noche. Cuando va a oscurecer es cuando oscurece, porque va a amanecer y la estrella en la mañana resplandece. Cuando ya era al borde de la oscuridad mayor y tenían miedo que ahogarse, porque una gran tempestad se había levantado y el viento les era contrario, el Señor llegó caminando. Una luz se vio en la oscuridad. Esta pandemia y todo este colapso y esta oscuridad no se va a quitar por una orden judicial ni legislativa. Aquí en el mundo será por una orden de un decreto profético. Se le va a decir al mar: aquíétate, y viento, sosiégate. Y el Señor subió al barco con los apóstoles, porque no los iba a dejar solos, no los iba a dejar perecer. De la misma manera, vamos a ver una luz en la oscuridad. Si Israel vio una luz en las naciones, y vio una luz en la oscuridad, y vio la oportunidad de fundar su tierra, y este Israel de hoy no será desechado. Dice: los plantaré en su tierra, y nunca más serán desarraigados de ella. Último versículo de Amós: los plantaré en su tierra y nunca más serán desarraigados. Este Israel de hoy no será derrotado.
Va a haber guerra, pero no será derrotado. Porque este es el Israel que verá en Sión al libertador cuando regrese. Y volverá a Sión. 3 veces fueron dispersos. Unos en Egipto, regresaron. Los otros en Babilonia, regresaron. Ahora en las naciones y regresaron. Vamos a ver una luz en la oscuridad. Una vez el Señor iba durmiendo en un barco y los apóstoles se levantó, se desencadenó una gran tempestad en el lago de Galilea, el Kineret, en el mar de Tiberia se llama también. Y cuando estaban ya para ahogarse, gritaron: Señor, despierta que perecemos. Ellos creían que hasta él también iba a ahogarse. Y él se levantó y dijo: mar, aquíétate, y viento, sosiégate. Ahora, déjenme que les dé una palabra. En medio de esta oscuridad, y de esta gran incertidumbre, y de esta aparente hambruna, no aparente, hay una hambruna ya, y en medio de esta gran escasez de alimentos y de comida, y en medio de toda esta escasez y pobreza y enfermedad, y que la muerte cabalga, después de esto va a haber guerra, pero en medio de toda esta oscuridad, el Señor va a levantarse, y va a decir: viento, aquíétate, y mar, sosiégate, porque va a cuidar a su pueblo. Pero mientras tanto, hay una generación de ministros que va a partir. Pero el Señor va a meter su mano, va a caminar sobre las aguas o va a parar la tempestad. En medio de la oscuridad vas a nacer tu luz. Dice aquí que tiniebla cubrirán la tierra, de esa oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti será vista su gloria. Nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Pero la Escritura tiene fiel cumplimiento. Lo que está escrito se cumplirá, sin faltar ni una tilde ni una jota, ni una yud. Se va a cumplir lo que tenga que cumplirse. Si eres hijo del Eterno, si es que yo sé que mueras hijo del Señor, pero en medio de la oscuridad vas a ver al Señor caminando en busca de ti. Te va a ir a buscar. Cuando sea la cuarta vigilia y cuando la oscuridad sea más fuerte, entonces va a aparecer. Vamos a pasar grandes pruebas, porque vamos a ser probados como el oro. Y él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no pensáis, yo he vencido al mundo. Contigo estaré yo en angustia. Vamos a enfrentarnos a pestes destructoras, guerras, saetas que vuelen de día, mortandad que en medio del día destruya. Vamos a ser librados del lazo del cazador, de la peste destructora y de la mortandad, del león y del áspid. Vamos a ser puestos en alto sobre una roca, porque nosotros estamos acá para hacer luz entre las tinieblas. Vamos a resplandecer como luminares en el mundo. La hora va a llegar en que el aceite vendrá y hará iluminar nuestra lámpara. Entonces nos levantaremos a declarar palabra profética y vamos a ver al Señor respaldando, obrando, proveyendo y sanando. No quiero limitar el lenguaje a que Dios te va a proveer para pagar la luz, el agua y el teléfono. Ese es un lenguaje de pobres. No voy a limitarme a eso. El Señor te hará sobreabundar, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. En el día de hambre seremos saciados. Hasta el cuervo clama a Dios por alimento. Y el Señor le provee hasta los cuervos. Le da de comer a todo ser viviente. Milagrosamente vamos a ver a Dios obrando. Ángeles caminarán contigo, pues a su sangre mandarán cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevará, tu pie tropezará en piedra. Vamos a ver la plena victoria, aún sobre la muerte, sobre la tragedia. Por sus llagas fuimos curados. Es posible que haya luto en cada familia,
porque habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Habrá llanto y habrá luto. Pero los creyentes en medio del luto tendrán gozo. En medio de la tristeza tendrán alegría. En medio de la hambruna tendrán sobreabundancia. Su ropa no va a envejecerse. Va a haber provisión. Porque es fiel que lo ha prometido, no es el hombre. Estamos comprometiendo al Eterno. Él dijo, todas las promesas son en él sí, en él amén. Él habló y existió, o sea que este es un trabajo de él. Él ha prometido. Nunca desampararon y nunca dejarnos. Así que vive Adonai, en cuya presencia estoy. Que fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Anoche miraba como una especie de visión, que en medio de la gran oscuridad apareció una luz. Llevamos varios meses. Llevamos tras 8 meses de esta pandemia, desde diciembre del año pasado. Pero estamos al borde de que Él aparezca con una luz sobre sus hijos. Vamos a ver la luz. Viene un respiro. Este próximo mes vamos a ver milagros palpables. Yo sé que hemos visto, estamos en el arroyo de Querida, acá como Elías, y los cuervos nos traen comida. Y al que no tiene le va a mandar el Señor cuervos que le den pan y carne. Que Él es fiel, yo sé que Él es real, no está bromeando. Pero va a haber una luz en la oscuridad. Vas a ver ahí un resplandor. Algo te va a pasar. El próximo septiembre va a haber la fiesta de Sukkot. Pascua se celebró en Israel la oculta como en Egipto. Nadie salió de las casas. Ahí recordaron su pan y su vino en la casa de Israel. Pero hoy la fiesta de Sukkot es una fiesta de alegría. Tiene que haber un cambio. Siempre hay eventos gloriosos en las fiestas. No sé por qué. Pero los grandes eventos del Eterno fueron en fiestas. Son los Moadim, los tiempos del Eterno. Israel salió de Egipto en Pascua. Yeshua murió en Pascua. La ley fue entregada en Pentecostés. El Espíritu fue dado en Pentecostés. Cuando se halló el libre Josías, celebraron Sukkot. También cuando era leyó, celebraron Sukkot. O sea, siempre los eventos grandes fueron en milagros. En tiempos de Agadot, de fiestas. Esta pandemia va para largo, pero nosotros veremos luz en la oscuridad. Vamos a ver luz en la oscuridad. Va a resplandecer la estrella de la mañana. La vamos a ver en medio de la oscuridad. Porque poderoso es el que lo prometió y no miente. Él puede decir al viento, aquíétate y mar, sosiégate. En el nombre que es sobre todo nombre, de este Sión os bendecimos, que te envíe ayuda al santuario y que te sostenga. La gracia y la paz sea sobre todos vosotros. Y aunque veamos oscuro, como Israel en esta fecha como hoy, vio oscuridad sobre su familia y su vida, pero también vieron cómo saldrían en victoria. En el nombre de Yeshua. Confía, porque fiel el que lo prometió, también lo hará. Amén. Me uno a Israel y oro por la casa de Israel, recordando los tiempos de luto del 9 de Av. Para la mente que quiera estudiar historia y profecía. Lo mismo que fue, lo mismo que será. Shalom Aleichem. Paz a vosotros. Acuérdense de orar por mí. Por favor.